Nuestro estudio hoy estará en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Voy a esperar que usted tome su Biblia, la tenga junto a usted, para que pueda estar conmigo leyendo la palabra de Dios. Este estudio lo he titulado El propósito de Dios en las crisis. El propósito de Dios en las crisis. Mis hermanos, en el mundo siempre ha habido momentos de crisis. Ha habido momentos de calamidad, temblores, inundaciones, plagas, pestes. Y seguirán apareciendo hasta que venga el Señor Jesús en gloria por segunda vez. La tierra sufre y estará sufriendo por causa del pecado del hombre, la desobediencia de Adán y Eva. Y no es diferente aquí en el primer libro de Reyes, donde se nos habla de una sequía. Y esta sequía se produce porque el profeta Elías, por orden de Jehová, ora a Dios para que haya sequía por 3 años y 6 meses. Y esto es lo que nos lo dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Dice, pero en verdad te digo, había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando los cielos se encerraron 3 años y 6 meses, y una gran hambruna se apoderó de toda la tierra. Mis hermanos, no hubo ningún otro profeta desde el tiempo de Moisés como lo fue Elías. Elías hablaría la palabra de Dios sin temor, en medio de este vacío espiritual, de la idolatría en que se encontraba inmerso el pueblo de Israel en el reino del norte. Durante este reinado de Acab, recuerden que el rey Acab estaba casado con Jezabel, una ferviente adoradora de Baal. Esta mujer era de un carácter fuerte y hacía lo que quería con su marido, lo dominaba. Jezabel llegó a tomar el control de todo, a tal grado que logró que miles y miles de hebreos se inclinaran para adorar a Baal y a la diosa Asera. También se construyó un altar, un templo a Baal que él edificó en Samaria, a este dios pagano Baal, que era llamado el dios que proveía la lluvia y el rocío. Y el pueblo de Israel sustituyó la adoración a Jehová por Baal e hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová y muchos presos. Fue este rey Acab que dio más motivos para enojar al Señor, Dios de Israel, que todos los demás reyes que vivieron antes que él. Pero Dios había separado su siervo Elías para que luchara contra esta adoración sin medida a Baal. El Señor le dijo a Elías que fuera donde el rey Acab para anunciarle que vendría sequía como consecuencia de la idolatría a Baal. Y es aquí donde el versículo número 1 nos habla que hizo Elías. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Gaalat, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por la palabra de Dios. Jehová Dios envía a Elías sin ser anunciado, sin ser invitado, lo envía ante el rey Acab para anunciar la crisis, para anunciar una sequía. Le dijo al rey Acab, no habrá lluvia ni rocío en estos años, que al final fueron 3 años y 6 meses. ¿Usted se imagina, hermano, decirle, usted ir, o Elías ir al palacio del rey, a la casa del rey, en su reino, en su territorio, y decirle al rey en su cara que no habría lluvia ni rocío, sabiendo que el rey Acab creía, adoraba al rey Baal? ¿Usted se imagina hacer esto? Solo lo pudo hacer Elías porque Dios estaba con él.
Elías no tuvo temor, porque Dios estaba con Elías, porque el rey que creó a Elías y a todo ser viviente es el rey de reyes, es el más poderoso que cualquier otro rey sobre la faz de la tierra. Él es el Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Él es majestuoso, lleno de gloria e infinitamente poderoso. Él es el Rey verdadero y eterno. Dios es el único soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores. Ese es nuestro Dios, Dios de nuestra salvación. Nada ni nadie es como Él. Toda la gloria sea dada a nuestro Dios Jehová. Bendito sea Dios. Luego Elías anuncia esto al rey Acab y su vida corre peligro. Pero el Señor está en control y tiene la vida de Elías en sus manos y le da las siguientes instrucciones. En el versículo 2 y 3 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Versículo 4. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Si observan aquí, el Señor está dirigiendo los pasos de Elías, porque Dios lo ve todo, Dios lo conoce absolutamente todo. El Dios que conoce todo da instrucciones a Elías y le dice: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en los arroyos de Querit, que está al frente del Jordán, y bebe del arroyo. Mira que he mandado cuervos para que te den de comer. Oh, hermanos, ¿qué instrucciones estas? ¿Qué estaría pensando Elías? ¿Cuervos me van a alimentar? Pero Elías seguía obedeciendo a la palabra del Señor. Qué importante es en todo momento, y especialmente en momentos de crisis, dejarnos guiar por la palabra de Dios. Su palabra es verdad porque Él conoce absolutamente todo. Debemos escuchar la voz de Dios en su palabra escrita, en sus promesas, sus mandamientos, sus valores. Mira lo que nos dice la segunda carta de Pedro 1:9. Debemos confiar en la bendita palabra del Señor. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. El Salmo 19:8 dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Debemos dejarnos guiar por Dios, porque Él siempre está dispuesto a guiarnos. Nosotros somos los que nos alejamos de sus instrucciones y escuchamos otras voces. La voz de la ansiedad, de la angustia, la voz de la depresión, la voz de la autosuficiencia, del ego. Déjese guiar por la mano de Dios, como Elías se dejó guiar por Dios. Él es el que nos guía. Dependa de Dios. Dependa de la voluntad perfecta de Dios. Ella es buena, agradable. Continuamos con el texto para saber qué hizo Elías. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. ¿Qué pensaría Elías? Usted sabe que el cuervo es mencionado en muchos pasajes de la Biblia. En Levíticos 11:15, en Deuteronomio 14:14. Esta ave es considerada un animal inmundo según la ley mosaica. No es apta para comerse. Pero qué extraordinario, qué impresionante lo que sucedió. Dice la palabra de Dios que todos los días, en la mañana y en la tarde, todos los días, en la mañana y en la tarde, los
cuervos le llevaban pan y carne para que comiera. Sí, cuervos, estas aves de rapiña, carroñeros, carnívoros, que comían hasta carne de cadáveres, como nos dice Proverbios 30:17. En su pico traían carne y pan para darle a Elías. Lo único que se espera de un cuervo es que ataquen al hombre y lo devoren ellos mismos, pero esto no sucedió. Los cuervos estaban alimentando providencialmente a un hombre. Los cuervos llevaban pan y carne a Elías, constituyendo así una evidencia del poder de Dios. Esto lo usó Dios para manifestar a su siervo Elías que él estaba bajo control, que él lo estaba sustentando. Hermanos, Dios provee, Dios alimenta a sus siervos y ciertamente alimentará a aquellos que confían en Él. Jehová Dios, el verdadero proveedor de todas sus criaturas. Dios hace maravillas en medio de la escasez, mis hermanos. Dios proveyó las necesidades de Elías enviando cuervos para que le dieran de comer. ¿Y sabe por qué lo hizo Dios? Porque Dios es el Señor de la creación. Y Él puede acudir a cualquier medio para alimentar a su profeta por medio de un cuervo. Porque todo ser viviente obedece a Dios. Dios es el creador de todo. Como Él ordenó a los animales en Génesis 20, usted recuerda que los animales, multitud de animales, miles de animales, se dirigieron hacia la arca. No fue Noé que hizo este trabajo, fue el Señor que los envió. Solo Dios puede hacer esto, mis hermanos. Dios es creador y dueño de su creación. Y Nehemías capítulo 9, versículo 6 no lo recuerda. Dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida y todos ellos y el ejército de los cielos se postran ante ti. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dios hace como Él quiere porque Él es un Dios soberano. No hay que cuestionar lo que hace Dios. Mira, más adelante, y en tu casa lo vas a leer en el versículo 19, Elías entra en una profunda depresión, una tristeza porque estaba siendo perseguido por Jezabel. Y Dios vuelve a proveerle, Dios vuelve a sustentarlo, pero lo hizo por medio de un ángel. Mire lo que dice este versículo en el capítulo 19. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Está hablando de Elías. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y comen porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Este es el Dios de Elías y nuestro Dios, que Él sustenta a su pueblo, a sus hijos, como Él quiere. Una vez decidió que era por medio de un ángel que preparó una comida, y luego decidió que era por medio de animales, de cuervos. Él hará como Él quiera. Lo único es que debemos estar nosotros abiertos a su voz, con oídos abiertos, dispuestos a hacer la voluntad de Dios como Él lo quiera, con los métodos que Él quiera. Porque todo lo que hace Dios está en su sabiduría, es perfecto. Mira lo que dice el texto, nos sigue diciendo el texto en el versículo 7 al 10. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón
y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Elías estaba atento a la voz de Dios, mis hermanos. Y para escuchar la voz de Dios hay que estar dispuestos, estar atentos, estar buscando su presencia continuamente para escuchar su voz como lo estamos escuchando ahora a través de la bendita palabra de Dios, de las santas escrituras. Mire cómo Dios continúa dirigiendo el camino de Elías. Ahora le dice que hay una mujer viuda que lo va a sustentar. Elías tuvo que caminar por lo menos 30 millas a donde estaba esta mujer. Pero Elías estaba dispuesto a hacerlo porque él dependía de Dios. ¿Qué prueba de fe es esta para Elías? Primero alimentado por cuervos, aves carnívoros, aves inmundas según la ley de Moisés. Y ahora va a ser alimentado por una mujer viuda. Que además esa mujer viuda tiene un hijo que mantener. Y al perder su marido quedó en la más absoluta pobreza. Además, nadie podía ayudarla porque toda la nación estaba atravesando una profunda crisis económica por la sequía. Siempre que hay sequía, hay crisis económica. Esa mujer iba a sustentar a Elías. Qué cuadro este, ¿verdad? Qué escena esta, ¿verdad? Parece increíble lo que sucede. Pero esto puede ser real por medio de la fe, que es la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos. Nuestra fe está basada en la certeza de que Dios, el objeto de nuestra fe, hará lo que esperamos a su manera y en su tiempo. Pedimos de acuerdo con su voluntad, en su palabra, basando nuestras peticiones en lo que agrada a nuestro Dios. Por fe, y solo por fe es que podemos agradar a Dios y mostramos confianza en sus promesas. Tener fe requiere humildad. Vernos tal como somos, humanos y finitos, débiles. Y gracias a Dios nos da una medida de fe, a través de la cual reconocemos nuestra necesidad de Él. Y así podemos vencer al mundo y nuestras tendencias carnales a través de nuestra fe. A través de la fe en Jesús. Y solamente en Jesús logramos ser vencedores en este mundo. Él y solamente Jesús nos da las fuerzas para buscar y agradar a Dios Padre, para querer hacer su voluntad. Es la fe la que nos da la certeza de que Dios puede hacer hasta lo que parece imposible, como lo pudo haber sido para Elías, o para usted si está atravesando un problema difícil. Y eso fue lo que sucedió con Elías. Hermanos, Elías no conocía a la mujer viuda, ¿no? La mujer viuda no conocía a Elías, pero Dios sí conocía a los dos. Y él había dispuesto todo para que se sucediera ese encuentro. Dios conoce absolutamente todo. Y para Elías esto era suficiente, confiar en Dios, porque Dios conoce absolutamente. Cuando se conoce a Dios, se puede confiar en Él. Cuando se conoce a Dios, sabemos quién es Él, entonces podemos descansar en aquel en quien nosotros conocemos y confiamos. Hermanos, Elías no confió en él mismo, confió en Jehová. Elías no siguió su propio corazón, sus corazonadas, no. Porque el corazón es engañoso, lo dice Jeremías 17. Elías no siguió sus propios pensamientos. Elías no siguió sus propias conclusiones. Elías siguió la orden dada por Dios. Nosotros debemos seguir las órdenes dadas en la palabra de Dios, seguir fielmente las escrituras y no nuestro parecer, no nuestros sentimientos. Tenemos que seguir la palabra inerrante e infalible de Dios, que es veraz y que es viva, que es la palabra de Dios, para tener vida, para poder glorificar a Dios en nuestras vidas, para exaltarle y honrarle por medio de nuestra obediencia. Ya lo que nos dice el versículo 10. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña.
Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Versículo 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13, léalo conmigo. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ella se encontraba en una plegaria desesperada cuando se encontró con Elías, porque tampoco tenía lo suficiente para sobrevivir. Por eso le dice el profeta Elías a ella: no tengas temor, hazme a mí primero una torta cocida y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Qué prueba de fe para esta mujer, que sin tener o tener poco para comer debería dar primero al profeta. Hermanos, Elías no quería aprovecharse del alimento de la viuda. Esta mujer viuda también estaba llamada a confiar en Dios completamente. Solamente tendría que aprender a confiar en Dios, que suple las necesidades. Elías quería que esta familia fuera bendecida por Dios por su obediencia, porque Dios lo había mandado así, lo había ordenado así. Por medio de ayudar a otros, aún en su escasez, Dios bendeciría a esta viuda y a su hijo. Y hoy nos está Dios invitando a hacernos nosotros generosos, porque esa generosidad va a agradar a Dios primeramente y va a generar bendiciones para nosotros. Hay que ser fieles a Dios, mis hermanos, en todo momento, en toda situación, en toda ocasión, y sobre todo en esta crisis. Hay que ser generosos en estos momentos difíciles. Hay personas pasando aprietos y quizás tendremos que ser generosos con sacrificio, como lo hizo la viuda. El texto nos dice que la mujer viuda no dio de lo que le sobraba, dio de lo poco que tenía y lo dio todo. Y fue bendecida porque bendijo a otros, obedeció a Jehová. Y esta es la razón por la cual todo esto fue una bendición. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. No solamente un día, muchos días estaba proveyendo Jehová. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová ha dicho a Elías. Hermanos, y si lo dice el Señor es verdad y se va a cumplir. Dios le estaba dejando saber a Elías que Dios es fiel. Le estaba diciendo a Elías: no podrás ir a ningún lugar, tendrás que estar escondido, no podrás viajar, pero yo te sostendré, no te faltará pan y agua y provisión. Hermanos, Dios provee. Dios se preocupa por cada parte de nuestro ser, espíritu, alma y también del cuerpo. Podemos confiar en su bondad, en su dirección, en su cuidado pastoral por nosotros, porque Él jamás podrá y quiere dejarnos. Esto debe producir en nosotros fe, mis hermanos. Como sucedió con la mujer. Mira lo que dice más adelante el texto, versículo 17. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Más adelante en el versículo 22 nos narra la palabra lo que sucedió.
nos muestra que Elías oró por la vida de ese niño que estaba muerto y dice, y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios estaba obrando en todo momento por los suyos. No simplemente proveyó comida, alimento para el cuerpo, sino que trajo a la vida a este hijo de la viuda que había muerto. Dios está obrando en sus fieles siervos. Mientras la nación de Israel apostataba, honraba a otro Dios, a Baal, y sufrió una gran sequía debido a su iniquidad, Dios estaba proveyendo a las necesidades de la viuda y a Elías. Es interesante que Dios provea a esta viuda sin ser israelita, pero ella aceptaba la voluntad de Dios. De sustentarlos con harina y aceite diariamente, estaría recordando a ellos dos el valor de la confianza personal en el Señor. Sabrían una vez más que estar con Dios es más que suficiente. Si tenemos a Dios, lo tenemos absolutamente todo. Él es el que satisface nuestras necesidades. Y en las crisis, ellos pudieron ver la mano del Señor, como nosotros lo hemos visto en esta crisis. La mano de Dios con su pueblo en estos momentos difíciles que el mundo está atravesando. Muchos se preguntarían, bueno, eso le sucedió a Elías porque Elías era un hombre extraordinario, quizás un superhombre, un hombre especial. Déjeme decirle que no es así. Elías era un hombre común y corriente como usted y como yo. Nos lo dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5 versículo 17. Mire lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente con mucha confianza para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes a las nuestras. ¿Eso qué significa? Que Elías era un ser humano como cualquiera de nosotros, de nuestra misma naturaleza, con nuestra misma debilidad. Mis hermanos, todos estamos llamados a confiar en Dios, a seguir sus instrucciones, a escuchar su palabra, a obedecerlo, a bendecir a otros, a sufrir penalidades por causa de Cristo, por su evangelio. Y lo podemos lograr, sí lo podemos lograr, porque no eran las fuerzas de Elías. Porque no era la inteligencia de Elías, porque no era la generosidad de Elías. Elías fue un ser humano como cualquiera de nosotros. La diferencia es que Dios estaba con Elías. Tampoco no, era la generosidad de la mujer viuda, no era la compasión que tenía la mujer viuda, era el poder de Dios en la mujer viuda, era la orden dada por Dios a la mujer viuda, que hizo que todo esto sucediera como Dios lo había planeado, porque Dios es soberano, Él es todopoderoso. Así usted puede serle fiel a Dios, usted puede ser obediente a Dios, usted puede soportar la prueba, usted puede soportar absolutamente todo, porque si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Él dará las fuerzas, Él dará la guía, Él dará todo de su espíritu para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Con Dios no fracasaremos, mis hermanos. Dios envió en ese momento una sequía para producir en ese pueblo arrepentimiento, para que otros tuviesen compasión por otros, para que los hijos suyos serán obedientes, para escuchar aún más la voz de Dios, para ser dependientes, para confiar en sus promesas, como lo está haciendo en este momento que está atravesando el mundo. Dios permitió esto para destruir los falsos dioses que su pueblo estaba adorando, y el pueblo de Israel sustituyó la adoración a Jehová por Baal, sustituyó a Jehová que los protegió, los proveyó en el desierto. Pero ellos se fueron a adorar a otros dioses. Esta sequía trae crisis económica fuerte y trae hambruna, traerá desesperanza, ansiedad, y esto produciría conversión, arrepentimiento en su pueblo. En estos momentos difíciles que ellos se dieron cuenta que no eran autosuficientes. Elías se dio cuenta que él no era autosuficiente, ni la viuda tampoco. Son en estos momentos que nos damos cuenta que nosotros no somos autosuficientes, que no podemos salir adelante con nuestras propias fuerzas.
Dios ha permitido esta crisis mundial para que los ídolos en muchos corazones instaurados sean destruidos. Ídolos como el dinero, ídolos como la ciencia, ídolos como el ego, su propio yo, la autosuficiencia. Muchos creen más en esto que más que en Dios. Ponen más su confianza en el dinero, la ciencia, en su propio yo, que en Dios. Pero déjeme decirle que solo hay un Dios verdadero, el único Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ese es nuestro Dios. Y gracias a Dios por su Hijo Jesús y su obra en la cruz, podemos nosotros tener acceso a las bendiciones del Dios Padre, porque nosotros no somos merecedores de absolutamente nada. Bueno, sí, éramos merecedores de la muerte eterna, pero ya creyendo en Jesús, en la obra del Calvario, que fuimos perdonados, pusimos la confianza en Jesús, nosotros somos merecedores de las bendiciones de Dios y somos más que vencedores en Cristo. Somos guardados, preservados y suplidas nuestras necesidades igual que Elías. Si Dios es primero en nuestras vidas, si escuchamos la voz de Dios, estamos atentos a la voz en estos momentos difíciles y obedecemos a la palabra inspirada por Dios, esa palabra que es inspiración de Dios de Génesis a Apocalipsis, y si somos generosos, aún sin tener abundancia como la mujer viuda, dando con sacrificio, compartiendo, ayudando a los demás en estos momentos que mucho lo necesitan, y todo esto lo podemos hacer para gloria y honra de Dios. Verán muchos que Dios está actuando en nosotros. Como decía Martín Lutero, este teólogo que impulsó la Reforma protestante. Mira lo que decía Martín Lutero: hasta que un ser humano reconozca que él no es nada, Dios no puede hacer nada por él. Tenemos que reconocer. Usted que me está escuchando tiene que reconocer que usted no es nada sin Dios. Nada podéis hacer sin mí, dice el Señor. Nada podemos hacer. Nuestra vida es corta, somos débiles. Tenemos que orar a Dios para que esta crisis no pase en vano por nuestras vidas. Que este momento histórico que estamos viviendo, reflexionemos profundamente, meditemos sobre nuestras vidas, para saber cuáles son nuestras prioridades diariamente y sobre nuestra prioridad con Dios. Que reconozcamos su señorío, que tú reconozcas el señorío sobre toda la tierra. Esa es la invitación. Esta noche, el propósito de Dios en las crisis es que tú veas cómo está tu corazón, porque Dios ya lo conoce, y que veas que Dios tiene el control absolutamente de todo. Él tiene el control absoluto, está orquestando todo bajo su plan, que nadie lo podrá truncar. Dios es todo, Dios es el todo, y sin Él nada podemos hacer. Que el Señor les bendiga grandemente. Reflexiona sobre esta palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Amén y amén.